¿Por qué se hunden los bonos a largo plazo de los estados desarrollados? Históricamente se ha pensado que la deuda soberana era el activo de menor riesgo, pero se están hundiendo los bonos de los estados aparentemente más seguros y aquí están pasando un montón de cosas que hemos comentado durante meses y que nadie nos hacía caso. Ojo, esto es importante. Vamos a hablar porque todo esto te afecta a ti en todo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos. Mil gracias por suscribiros, gracias por apuntaros a este canal, muchas gracias por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, lo tienes a tu disposición en cualquier librería y te recomiendo que lo leas si quieres saber qué es el Estado depredador, si quieres saber qué es lo que está ocurriendo en la economía global, en geopolítica, en energía y en tecnología y si quieres saber cómo defenderte del Estado depredador, el nuevo orden económico mundial. ¡Ay, mis queridos amigos! La teoría de los socialistas que decían que los gobiernos pueden emitir toda la deuda que quieran. No pasa absolutamente nada. La deuda de los estados no se paga. Por lo tanto, los gobiernos pueden gastar todo lo que quieran, no tienen ningún riesgo, solamente pues esto se monetiza, los bancos centrales van poco a poco apoyando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que es una especie de vergel maravilloso. La deuda de los estados no se paga, los estados pueden emitir toda la deuda que quieran y por lo tanto no hay problema. ¡Qué soberana sandez! ¡Qué imbecilidad! ¿Verdad? Lo entendéis cualquiera. Lo entendéis cualquiera. Sin embargo, esa mal llamada teoría moderna monetaria, que ni es teoría ni es moderna, porque es lo de toda la vida, imprimir dinero para disfrazar los problemas fiscales de los gobiernos y hundir la credibilidad crediticia de los estados, eso es lo de toda la vida. El kirchnerismo, el chavismo, las locuras de unos y de otros, lo que hizo Grecia, etcétera. ¿Ves? Nada es moderno, y mucho menos teoría. Se ha hecho toda la vida desde hace siglos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues vamos a ver algunos datos y explicamos qué es lo que ocurre y por qué es importante para ti. Acompañadme. Bien, aquí podéis ver en tiempo real cómo se han ido desplomando los bonos de los países desarrollados a largo plazo, especialmente en la parte de 30 años y de 10 años, de 10 a 30 años, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver de una manera más gráfica en este artículo de Bloomberg, en el que muestra cómo los bonos a largo plazo han visto cómo subía dramáticamente su rentabilidad exigida, que en realidad, como sabéis, significa que se desploma el bono, que todavía hay alguno por ahí que me dice que esto de que suba la rentabilidad exigida de los bonos, alguno o alguna vez me dijo que es que estaban subiendo los bonos. No, cuando sube la rentabilidad exigida, baja el precio de los bonos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es absolutamente claro. Vamos, por ejemplo, a ver el caso que hemos comentado en muchas ocasiones de Alemania. Bien, pues si vemos el caso de Alemania, una de las cosas que nos muestra es que a largo plazo la rentabilidad exigida de los bonos ha estado aumentando. La curva empezó a reducirse y ¡boom!, se ha disparado. Se ha disparado por expectativas de ¿qué? De mayor irresponsabilidad fiscal, mayor irresponsabilidad en cuanto a la capacidad de repagar la deuda. A lo que se añade, ejemplo de Japón, vemos el caso de Japón y en el caso de Japón es todavía más paradigmático. ¿Por qué? Porque en el caso de Japón lo que podemos ver es cómo se ha disparado la rentabilidad a largo plazo por expectativas de que de mayor inflación y mayor desequilibrio fiscal por parte del Estado. Lo hemos visto no solamente con Alemania y Japón, lo voy a repetir, es que lo estamos viendo con algunos de los países que son aparentemente más solventes, ¿de acuerdo?
y más serios, aparentemente, en sus políticas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre también es que lo que está reflejando el oro es esa destrucción monetaria. La destrucción monetaria es absolutamente evidente. Y si lo vemos en términos de largo plazo, el oro se ha disparado de manera absoluta, particularmente en ese periodo en el que los estados nos dijeron esas cosas de hay que hacer todo lo que sea necesario. Bueno, pues todo lo que sea necesario ha sido hundir la credibilidad crediticia de estos estados. ¿Por qué es esto importante? Varios factores. Vamos a ver. Es falso que un Estado pueda emitir toda la deuda que desee, cuando desee y como desee. Falso completamente. Y es todavía más falso cuando te dicen que la deuda pública no se paga. La deuda pública se paga todos los días. Que se refinancie, es decir, se paga y se vuelve a emitir, no significa que no se paga. Al refinanciarlo, el coste de financiación es más caro si la credibilidad crediticia de ese Estado es cada vez peor. Y la credibilidad crediticia, mis queridos amigos, no ha empeorado ni por Trump ni por las políticas de Estados Unidos, ha empeorado por lo que se ha llevado haciendo desde hace años. Es decir, es la manifestación de un exceso absoluto que ha llevado a lo siguiente. Os lo cuento. Factor número 1. Los estados desarrollados se acostumbran a la idea de que siempre van a poder emitir una enorme cantidad de deuda ante cualquier desequilibrio y que no pasa nada por aumentar la deuda porque como van a tener un banco central imprimiendo y reduciendo los tipos de interés, pues esto va a ser relativamente estable. A eso lo llaman estabilidad de mercado. ¡Ja! Bien, bueno, se acostumbran y entonces aumentan constantemente el gasto, aumentan los impuestos y pasan tres cosas, ¿vale? Número 1, sobrepasan el límite económico en el que lo que antes era apoyar al crecimiento económico se convierte en una losa para el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque disparan los impuestos a las empresas y a las familias, porque además ese gasto público se enquista y se convierte en perpetuable porque es gasto burocrático, completa y absolutamente necesario, ¿de acuerdo? Sobrepasas el límite económico. Cada unidad de deuda es mucho mayor que la unidad de Producto Interior Bruto privado que se crea. Límite económico. Límite fiscal. A pesar de que el Banco Central reduce los tipos de interés y mantiene una elevada compra de activos de los estados, es decir, compra deuda soberana, a pesar de eso, los costes de la deuda en el presupuesto se disparan. El coste de la deuda se dispara. Número 3. El límite inflacionista. No solamente se empeora la situación económica y la situación fiscal del país, sino que aumenta la inflación. ¿Y qué significa la inflación? La inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es una manifestación de la pérdida de calidad crediticia de esos estados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ya ha pasado. Los bancos centrales de esos estados llevan 3 años en pérdidas. Los inversores en bonos del estado llevan 3 años perdiendo dinero con respecto a sus tenencias de bonos. Los bancos centrales del mundo dejan de utilizar la deuda soberana de los países desarrollados como activo de reserva y prefieren comprar oro. Prefieren comprar oro porque es más estable, genera más fortaleza y porque la deuda soberana es cada vez más débil y les da menos credibilidad. Y entonces se genera el problema que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguno de esos estados tiene la más mínima intención de reducir el gasto. Ni uno solo de esos estados tiene la más mínima intención de llevar a cabo políticas liberales y de eliminar la grasa del Estado, que es gigantesca. Lo que quieren es perpetuarla. Por lo tanto, van a intentar tirar otra vez del inflacionismo que ha empobrecido a la gente, como explico en mi libro El nuevo orden económico mundial. Esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo para ti y para mí? Riesgo número 1. Lo que van a hacer va a ser disparar los impuestos porque es que, claro, fíjate la estabilidad fiscal. Eso como siempre. Pero mis queridos amigos, los altos impuestos no son una medida para reducir la deuda. Los altos impuestos son una medida para justificar la alta deuda. Si los altos impuestos redujeran la deuda, Francia no tendría el gigantesco problema de deuda pública que tiene.
¿De acuerdo? Entonces, lo primero que van a hacer va a ser intentar crujirnos impuestos. Lo segundo que van a hacer va a ser continuar gastando y esperar que la inflación disuelva parte de esa deuda. Por supuesto, empobreciendo a los ciudadanos con mayor pérdida de poder adquisitivo. Y lo tercero que van a intentar hacer, por supuesto, es avanzar todavía más en el control totalitario de los ciudadanos vía política monetaria y vía política fiscal, unidas ambas, para forzar a los ciudadanos a tragarse toda esa cantidad de deuda, sea como sea. Esto es lo que es preocupante. ¿Y cómo te defiendes? Lo explico en mi libro. Tienes que invertir, tienes que saber que el mayor peligro para ti y para tus ahorros es la inflación, no son las volatilidades a corto plazo. Y tercero, tienes que demandar a tus políticos que empiecen a reducir el gasto de manera seria. Esa es la única solución. Que no te engañen.